¿Te ha pasado que todo parece estar bien, pero algo en su mirada, en su silencio, o en cómo toma el teléfono, te dice otra cosa? No hay gritos. No hay discusiones. Pero hay una ausencia que se siente aunque ella esté sentada a tu lado. Un te quiero que suena vacío. Un nos vemos luego que parece más una despedida sin regreso que una promesa. Este video no es para hombres impulsivos ni para quien busca venganza. Es para ti, que ya pasaste los 50. Que ya sabes que el amor no siempre muere en peleas, sino en frases suaves, en gestos pequeños y en señales que muchos prefieren ignorar. Hoy vamos a hablar de esas frases. Las que parecen inocentes, pero que muchas veces anuncian algo más profundo, una desconexión emocional, una distancia que ya se está haciendo abismo. No es para que desconfíes de todo. Es para que aprendas a ver con claridad. Para que protejas tu paz. Y para que nunca más te encuentres entregando tu corazón a quien ya cerró el suyo. Antes de revelarte algo que puede transformar tu forma de pensar, quiero que tomes el control. Escribe en los comentarios, hoy tomo el control de mi vida. Porque al hacerlo, estás enviando una señal clara, ya no eres espectador, eres protagonista. Todo cambio empieza cuando decides no esperar más. Si alguna vez sentiste que algo no cuadraba en tu relación, aunque todo parecía normal, dale like a este video. Y suscríbete si quieres seguir aprendiendo a amar con sabiduría, no con miedo. Parte 1. Cuando las palabras se vuelven códigos. A esta edad, uno aprende que no todo lo que duele grita. Y que no todas las señales llegan con claridad. A veces, lo que más destruye una relación es lo que no se dice. Hay frases que parecen inocentes. Comentarios sueltos que, en otro contexto, no significarían nada. Pero cuando vienen acompañados de una mirada distinta, de una presencia distante, de un cambio en la forma en que ella te toca o te escucha, entonces, sí, significan mucho. Una de esas frases que suele pasar desapercibida es, alguien más me entiende. Quizás te lo dice mientras hablan de trabajo o de alguna frustración personal. Es que con él puedo hablar de todo, me entiende. Y tú, como hombre maduro, confías. Piensas que es solo un colega, un amigo. No ves peligro. Hasta que esa frase se repite. Y no solo eso, comienza a mencionarlo con admiración, con brillo en los ojos. Más seguido. Más natural. Ese alguien comienza a aparecer en cada conversación. Y no porque tú preguntes, sino porque ella lo trae constantemente a la mesa. Entonces, no estás paranoico. Estás viendo un patrón. Estás observando cómo se forma un nuevo lazo, emocional, profundo, que antes era tuyo. Porque la infidelidad, para una mujer adulta, no siempre empieza con un encuentro físico. Empieza cuando se abre emocionalmente con otro, de una forma que ya no hace contigo. Te contaré algo que vivió un hombre en Medellín. Llevaba 24 años casado. Su esposa, desde hacía meses, hablaba seguido de un compañero del voluntariado. Al principio, él no pensó nada. Solo trabajan juntos con niños en los fines de semana, decía ella. Pero él comenzó a notar que cada vez que hablaban de ese voluntariado, ella se emocionaba como no lo hacía desde hace años con nada. Un día, sin buscarlo, vio un mensaje. No era escandaloso. Solo decía, gracias por escucharme como nadie más lo hace. Y fue ahí donde entendió todo. No hubo gritos, ni traición física inmediata. Pero la intimidad ya se había mudado de lugar. Aquí es donde los estoicos nos enseñan algo vital, no reacciones con rabia. Observa con lucidez. Epicteto decía,
Lo que te molesta no es lo que pasa, sino lo que tú interpretas de lo que pasa. Pero hay veces en que no necesitas interpretar, la realidad ya habla por sí sola. Si una mujer comienza a crear un nuevo vínculo emocional fuera de la relación, no siempre es por maldad. A veces, es por vacío. Pero tú, como hombre sabio, no estás aquí para culpar. Estás aquí para notar, comprender y luego decidir con dignidad. No la enfrentes con acusaciones. No busques confirmaciones agresivas. Solo observa si el patrón continúa. Si ese alguien más comienza a tomar el lugar que antes ocupabas tú, en su mente, en sus emociones, en sus palabras, ya no necesitas pruebas. Tienes evidencia emocional. Haz una pausa aquí. Respira. Piensa en tu relación actual o en la última que tuviste. ¿Hubo una frase como esa? ¿Un alguien más que empezó siendo casual y terminó siendo constante? Si es así, no te castigues por no haberlo visto antes. Pero ahora que lo ves, actúa como el hombre que el tiempo ha forjado en ti. Porque a esta altura de la vida, ya no se trata de salvar lo que no quiere ser salvado. Se trata de salvarte a ti mismo del desgaste inútil. De no quedarte en lugares donde tu alma ya no cabe. Y de no permitir que los códigos disfrazados de cariño te roben la claridad de espíritu. Pero estas frases no son las únicas. Porque cuando el vínculo comienza a romperse, también aparecen las evasiones. Las salidas frecuentes. Las excusas repetidas. En la próxima parte, hablaremos de la frase que más se escucha y menos se cuestiona: solo voy a salir con unas amigas. Y lo que realmente puede estar escondiendo. Parte 2. La excusa que nunca falta: voy con unas amigas. A estas alturas de la vida, uno ya aprendió a confiar. Ya entendió que el amor no puede vivirse en un estado de vigilancia constante. Pero también entendió que no todo lo que se repite con naturalidad es inocente. Una de las frases más comunes, más normales, más aceptadas y también más peligrosas cuando se convierte en patrón es esta: solo voy a salir con unas amigas. No suena mal, ¿verdad? Porque tú no eres un hombre controlador. No estás para andar prohibiendo nada. Sabes que cada quien necesita su espacio, su círculo, su mundo propio. Pero hay una gran diferencia entre alguien que sale para despejarse y alguien que usa la excusa de la libertad para ocultar una doble vida emocional o incluso física. José, un hombre de 58 años de Guadalajara, me contó su historia. Durante los primeros años de su matrimonio, su esposa salía esporádicamente con sus amigas. Nada raro. Él mismo la animaba a que lo hiciera. Pero con el paso del tiempo, empezó a notar que esas salidas eran cada vez más frecuentes y menos explicadas. Cuando preguntaba con quién había estado, las respuestas eran vagas. Cuando trataba de acompañarla alguna vez, ella respondía: es una noche solo para nosotras, tú no encajas ahí. Y lo que más lo desconcertó fue que, después de cada salida, ella volvía distinta. Más fría. Más desconectada. Como si hubiese estado en otro mundo, uno al que él ya no pertenecía. No tenía pruebas de nada. Pero los detalles empezaron a gritar lo que las palabras callaban: fragancias que no usaba antes. Ropa nueva que no mostraba en casa. Risa nerviosa cuando él entraba a la habitación y ella estaba con el teléfono. Cambios de contraseña. Sueños que ya no compartía. Y todo esto estaba envuelto siempre en la misma frase: no te preocupes, solo salgo con mis amigas. Aquí es donde entra en juego la sabiduría de un hombre que ya ha vivido. No se trata de controlar, sino de comprender patrones. No todas las mujeres que salen con amigas están ocultando algo, claro que no.
Pero cuando las salidas son cada vez más opacas, más secretas, más defensivas y además van acompañadas de cambios emocionales claros, entonces algo está pasando. Los estoicos tenían una práctica, la de la visualización negativa. ¿En qué consistía? En prepararse mentalmente para el peor escenario, no para sufrirlo antes de tiempo, sino para afilar la claridad interior, para no ser tomados por sorpresa, para no reaccionar con desesperación. Entonces hazte estas preguntas, sin dramatismo pero con valentía, ¿te excluye de su mundo con más frecuencia? ¿Evita hablarte de esas salidas? ¿Notas que al regresar ya no es la misma? ¿Sientes que se pone a la defensiva si le haces preguntas suaves? Si las respuestas son sí, no estás siendo celoso. Estás siendo lúcido. Aquí no se trata de espiar ni de suponer traiciones que quizás no existen. Pero si tu intuición, esa que se ha formado con los años, con los errores, con las pérdidas, te está hablando, escúchala. Porque los hombres sabios no necesitan gritar ni acusar. Solo necesitan mirar con calma. Y si después de observar, todo sigue siendo oscuro, entonces hay más claridad en retirarse en silencio que en quedarse preguntando eternamente. Haz una pausa aquí. Mira hacia atrás. ¿Alguna vez te repetían esa misma frase cuando algo estaba cambiando? ¿Sentiste que, detrás de una simple noche con amigas, se escondía un nuevo mundo al que tú no estabas invitado? Muchos hombres me han contado que el quiebre real de su relación no empezó con una infidelidad física, sino con una cadena de pequeñas salidas no explicadas. Porque lo físico es la última etapa. La primera es la emocional. Y esa comienza con evasión. Recuerda, quien no tiene nada que ocultar, no se siente incómodo con las preguntas simples. Quien ama desde la verdad, no necesita mentiras dulces para justificar distancias. Pero cuando ya no bastan las excusas, viene una nueva etapa. Una frase que parece inofensiva, incluso madura, pero que muchas veces esconde el principio del final: necesito espacio para mí misma. ¿Qué significa eso realmente cuando ya han compartido media vida juntos? Parte 3. Necesito espacio para mí cuando el silencio se vuelve un muro. Hay frases que llegan como un susurro, pero golpean como una tormenta. Y una de las más confusas, más difíciles de interpretar para un hombre que ama, es esta: necesito espacio para mí misma. Dicha con voz tranquila, sin lágrimas, sin rabia, solo con esa calma que, a veces, es más inquietante que un grito. A los 20 o 30 años, uno quizás habría reaccionado con miedo, con ansiedad: ¿qué hice mal? ¿Estás cansada de mí? ¿Hay alguien más? Pero a los 50, uno ya entendió que no siempre es por ti. Que a veces, el espacio que ella pide es el aire que necesita para alejarse sin romper de inmediato. Otras veces, es un lugar que ya está habitando emocionalmente y tú aún no lo sabes. Vamos por partes. En una relación madura, el espacio personal es necesario. Cada quien necesita momentos para respirar, pensar, reencontrarse consigo mismo. Pero cuando ese espacio se convierte en distancia, cuando ya no se trata de tiempo para ella, sino de menos tiempo contigo, entonces algo ha cambiado. Y no lo dice, lo muestra. Ignacio, un hombre de 62 años que vive en Nueva York, me dijo una vez: mi esposa me pidió más espacio. Pensé que estaba abrumada con el trabajo. Así que me aparté. Le di libertad. Pero pasaban los días y ella no volvía. No físicamente, sino emocionalmente. Ya no me buscaba, no me tocaba, no me escuchaba. El espacio que pidió era el ensayo general para su despedida. Ignacio no gritó. No la persiguió.
no le rogó. Solo observó. Anotó mentalmente los cambios, ya no compartían desayunos. Ya no le pedía que le leyera como antes. Dormían en la misma cama, pero cada uno estaba en una dimensión distinta. Y entonces entendió que el espacio que ella necesitaba no era para reencontrarse, sino para desaparecer sin conflicto. Aquí es donde la filosofía estoica vuelve a ser faro. Séneca decía, la mayor muestra de fortaleza no está en dominar a otro, sino en dominarse uno mismo cuando todo parece derrumbarse. Porque el ego quiere preguntar, suplicar, exigir respuestas. Pero el alma sabia espera, observa y decide sin ruido. Entonces, si ella te dice necesito espacio, haz esto. 1. No te tomes la frase como un ataque. Puede ser una verdad incómoda, pero necesaria. A veces, las personas sienten que se están perdiendo dentro de una rutina. Eso no es culpa tuya. 2. Observa el contexto. ¿Es algo que ha hablado antes con honestidad? ¿O aparece de pronto, sin razón, justo cuando había distancia, frialdad y evasión? 3. Escucha los silencios. ¿Sigue queriendo compartir contigo su día, sus dudas, sus planes? ¿O el espacio ya se ha convertido en una excusa para no darte explicaciones? 4. Recuerda quién eres. No eres un adolescente buscando validación. Eres un hombre hecho, con años de historia, con heridas que han cicatrizado y una dignidad que no se negocia. Si el espacio se vuelve una forma de castigo silencioso, si sientes que cada día hay más distancia y menos regreso, entonces es momento de decidir. No desde la rabia. No desde el miedo. Sino desde la sabiduría del que ha aprendido que forzar a alguien a quedarse nunca ha sido amor. Haz una pausa ahora. Pregúntate, ¿estoy dando espacio para que respire o estoy permitiendo que se aleje sin enfrentarme con la verdad? Muchos hombres se quedan en relaciones donde el espacio se convierte en un abismo, donde las conversaciones se apagan, donde los besos son formales. Y lo peor, donde ya no se esperan uno al otro, ni siquiera en los pensamientos. Si estás ahí, no lo niegues. Porque negar lo evidente solo retrasa lo inevitable y prolonga el dolor. Un hombre sabio, cuando ve que el otro ya no quiere estar, no persigue, no implora. Solo toma nota, recoge su alma y empieza a retirarse con entereza. Porque la libertad que tú das con amor no debería usarse como vía de escape. Y si alguien decide usarla así, no perdiste tú. Solo descubriste algo que merecía saber. Ahora bien, ¿y si ese espacio se combina con otros cambios más prácticos? Como horarios que no cuadran, jornadas laborales que se alargan sin explicación. En la siguiente parte, hablaremos de una de las excusas más frecuentes y más delicadas: estoy trabajando hasta tarde. ¿Cuándo es real y cuándo es una cortina para ocultar algo más? Parte 4. Estoy trabajando tarde, cuando el deber se convierte en escudo. Entre todas las frases que una mujer puede decir cuando algo ya no anda bien en la relación, pocas son tan efectivas y tan peligrosas como esta: estoy trabajando tarde. Porque, ¿quién se atrevería a cuestionar el trabajo? Después de los 50, sabemos lo que cuesta sostener una vida. Sabemos del estrés, las responsabilidades, los horarios extendidos. Y sabemos que juzgar a alguien por trabajar demasiado sería injusto. Pero también sabemos reconocer cuando el trabajo deja de ser esfuerzo y se convierte en pretexto. Fernando, un hombre de 61 años que vive en Perú, me lo dijo con una claridad que solo los años otorgan: mi esposa era enfermera. Turnos nocturnos. Jornadas pesadas. Pero algo cambió. Ya no me decía cuándo salía ni cuándo volvía.
Empezó a dejar el teléfono en silencio. Una noche, sin querer, contesté una llamada que entró. No era del hospital. Lo que siguió no fueron reproches. Fernando no alzó la voz. Solo hizo lo que muy pocos hombres hacen, guardó silencio y empezó a mirar con otros ojos. En los días siguientes, ella siguió diciendo lo mismo: tengo turno hasta tarde. Pero ya no había uniforme lavado. Ya no se mostraba cansada al volver. Y lo que más le dolió, ya no traía historias del trabajo, como antes. Ahí entendió que el trabajo había dejado de ser ocupación y se había convertido en una cortina de humo. Mira, no se trata de desconfiar de quien tiene una carrera, pero sí de entender que, cuando el amor está vivo, las personas quieren compartir lo que hacen. Te cuentan, te incluyen, te buscan, aunque sea en medio de la rutina. Pero cuando alguien usa el trabajo como refugio emocional, hay señales que no puedes ignorar. Te dice que está ocupada, pero no quiere explicarte en qué. Se irrita si preguntas por su horario. Cambia temas cuando intentas profundizar. Se muestra defensiva, como si cada pregunta fuera un ataque. Ya no comparte logros, ni frustraciones, solo distancia. Los estoicos hablaban mucho del poder de la percepción clara. No basta con ver. Hay que ver con lucidez emocional. Porque cuando estás enamorado, tiendes a justificar. Piensas, está cansada. Ha tenido una semana difícil. No quiero parecer inseguro. Y así, te tragas el malestar. Hasta que un día, ya no sientes que ella esté trabajando, sientes que está huyendo. Y lo peor, no sabes cómo acercarte sin parecer invasivo. No sabes cómo expresar lo que sientes sin que te digan que exageras. Entonces, ¿qué hacer? Primero, deja de buscar pruebas. Este no es un juicio. No necesitas evidencia para validar lo que ya sientes. Segundo, empieza a observar su narrativa. ¿Coinciden sus horarios? ¿Sus palabras con sus actos? ¿Su tono con su mirada? Tercero, habla desde tu calma, no desde tu ego. Dile algo como: he notado que últimamente estás muy ausente. Y no me refiero solo al tiempo, sino a tu energía. ¿Puedo saber si hay algo que te preocupa o algo que ya no quieres compartir conmigo? No es una confrontación. Es una invitación a la verdad. Y si responde con evasivas, con enfado injustificado o con indiferencia, entonces ya tienes tu respuesta. No necesitas más. Haz una pausa aquí. Piensa, ¿te ha pasado alguna vez que una excusa laboral se convirtió en el muro entre tú y ella? ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que hablaban del trabajo y no se sentía como una mentira? Muchos hombres viven años bajo esta sombra, creyendo que el otro solo está ocupado, cuando en realidad está ocupando el trabajo como vía de escape. Y esto no siempre significa infidelidad, pero sí significa desconexión. Significa que su vida diaria ya no te incluye, que el trabajo ha dejado de ser una parte de ella para volverse el lugar donde tú no existes. Un hombre sabio no necesita gritar. Solo necesita ver con claridad y actuar desde su paz interior. Porque si el trabajo se ha convertido en su refugio, quizás ha llegado la hora de que tú te refugies también. Pero no en la sospecha, sino en la dignidad. Y cuando ni el trabajo ni la rutina logran disimular lo que está ocurriendo, entonces llega una frase aún más clara. Una que muchas veces marca el antes y el después: necesitamos un tiempo separados. ¿Qué significa realmente esa frase cuando ya no hay planes, solo distancia? Parte 5. Necesitamos un tiempo separados, la frase que prepara el adiós.
Hay frases que no llegan como un trueno, sino como una brisa tibia. Pero uno, con los años, ya no necesita volumen para entender el mensaje. Y esta es una de las más peligrosas. Creo que necesitamos un tiempo separados. No se dice entre gritos. No se lanza como un castigo. Se entrega como una decisión pensada, lógica, incluso madura. Pero tú, que ya viviste lo suficiente, sabes que esta frase casi nunca viene sola. Llega después de semanas de frialdad, de cambios sutiles, de noches sin palabras, de abrazos que parecen compromisos más que gestos de amor. Entonces no te toma por sorpresa. Pero aún así, duele. Porque sabes que ese tiempo casi nunca es temporal. Porque cuando alguien quiere estar contigo, lucha por arreglar, no por alejarse. Tomás, de 59 años, divorciado en Estados Unidos, me compartió esto: mi esposa me pidió un tiempo. Dijo que necesitaba aclarar su mente. Que no era por mí, sino por ella. Yo acepté. Le dije que la entendía. Y me fui a casa de mi hermano. Un mes después, estaba con otro. Lo supe por redes. Nunca me lo dijo. Nunca regresó. ¿Sabes qué le dolió más a Tomás? No fue la traición. Fue haber creído que ese tiempo era real. Que había esperanza. Que era un espacio para sanar, no para reemplazarlo. Y aquí es donde, como hombre maduro, necesitas entender algo fundamental. A veces, el tiempo separados no es para pensar. Es para justificar una decisión que ya fue tomada, pero aún no puede ser dicha en voz alta. Veamos los contextos comunes donde esta frase aparece: cuando ya hay alguien más, pero no se quiere confesar. Cuando se quiere salir de la relación sin cargar con la culpa directa. Cuando emocionalmente ya no estás en sus planes, pero quiere evitarte una reacción dura. Cuando está ensayando la ruptura final, paso a paso. Y, por supuesto, hay excepciones. Hay parejas que realmente se separan para pensar, sanar y volver más fuertes. Pero esas son pocas. Y cuando eso ocurre, hay señales claras, aún hay comunicación honesta. Aún hay deseo de trabajar en lo emocional. Aún hay respeto mutuo, sin evasiones. Pero si te pide tiempo y desaparece. Si en ese espacio no hay diálogos, ni compromisos, ni avances. Entonces lo que quiere no es reparar. Es alejarse en paz. Aquí el estoicismo ofrece una visión poderosa: no te aferres a quien ya se ha soltado por dentro. Porque la paz no se encuentra en forzar un regreso. Se encuentra en saber cuándo retirarse con dignidad. ¿Qué debes hacer entonces cuando escuchas esa frase? 1. No ruegues. No pidas explicaciones eternas. No busques negociar con quien ya no quiere estar. 2. Pregunta con serenidad: ¿este tiempo es para sanar juntos o es la forma suave de decirme adiós? Haz la pregunta. Mírala a los ojos. La respuesta estará en su silencio o en su evasiva. 3. Prepara tu alma. Porque si de verdad es el final, tu valor no estará en evitarlo, sino en cómo lo atraviesas. Muchos hombres mayores quedan atrapados en la esperanza. Creen que si esperan suficiente, si no molestan, ella volverá. Pero eso no es amor. Eso es suspender tu vida esperando una decisión ajena. Haz una pausa aquí. Respira profundo. Pregúntate: ¿estoy esperando porque realmente hay esperanza o porque no quiero aceptar lo que ya está roto? A veces, la respuesta más valiente que puedes darte es el silencio que aceptas. El que no niegas. El que no fuerzas a cambiar.
porque un hombre sabio no se queda donde no lo esperan. Y menos aún donde se usa el tiempo como disfraz de abandono. Y si decide volver, que no sea porque la esperaste rogando, sino porque tú seguiste tu camino con integridad y ella entendió lo que perdió. Ahora bien, hay otra frase aún más confusa. Una que parece humilde, incluso amorosa, pero que muchas veces oculta una culpa disfrazada: tú mereces a alguien mejor que yo. En la siguiente parte, exploraremos por qué estas palabras no siempre son lo que parecen. Parte 6. Tú mereces a alguien mejor que yo, cuando la culpa se disfraza de humildad. Entre todas las frases que una mujer puede decir cuando está a punto de alejarse, esta quizás es la más desconcertante: tú mereces a alguien mejor que yo. Suena noble. Suena casi amorosa. Como si ella pensara en ti. Como si realmente te valorara tanto, que se sintiera indigna de estar contigo. Pero si has vivido más de medio siglo, sabes que las palabras, por muy bonitas que suenen, no siempre significan lo que aparentan. Esta frase, usada en los momentos de crisis emocional, no siempre es un acto de humildad. Muchas veces, es una forma elegante de rendirse. Una salida maquillada con sensibilidad. Un me quiero ir disfrazado de te estoy cuidando. Julián, un hombre de 57 años que vivía en Bogotá, me contó su historia. Después de meses de frialdad, una noche mi esposa me abrazó y me dijo: no es tu culpa, eres un gran hombre, simplemente creo que mereces a alguien mejor que yo. Me quedé en silencio. No sabía si abrazarla más fuerte o empezar a despedirme en silencio. 2 semanas después, se fue. Julián no la insultó. No la retuvo. Solo entendió que cuando alguien empieza a hablarte como si tú merecieras a otra persona, es porque ya ha pensado en esa posibilidad, quizás con otra persona. Y aquí viene la gran trampa emocional: esa frase te hace sentir culpable por seguir amando. Como si tú fueras el egoísta por querer conservar la relación. Como si tú fueras el problema por no aceptar su sacrificio. Pero no te confundas. Cuando alguien te ama de verdad, no busca reemplazarse. No busca liberarse de culpa diciéndote que tú mereces algo más. Busca crecer contigo, no huir de ti. Los estoicos tenían una máxima: quien hace el mal, muchas veces se convence de que lo hace por el bien del otro. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. En lugar de enfrentar su decisión, su deseo de alejarse, su distancia emocional, ella la convierte en un regalo para ti. Como si se fuera por amor. Y tú, que aún sientes, que aún crees, que aún tienes esperanza, empiezas a dudar de ti mismo. Empiezas a pensar que sí, que quizás ella tiene razón. Que quizás estás exigiendo demasiado. Que tal vez ya no eres suficiente. Pero ese pensamiento es veneno disfrazado de lógica. Porque lo que tú mereces, como todo ser humano honesto, es verdad. Claridad. Presencia real. No frases disfrazadas de dulzura que solo sirven para aliviarle el peso a quien ya tomó una decisión sin decírtelo. Haz una pausa aquí. Piensa, ¿alguna vez te dijeron eso? ¿Te soltaron con palabras suaves que escondían un desapego ya consumado? ¿Y cuánto tiempo estuviste creyendo que la culpa era tuya? Es momento de que entiendas esto con claridad. Quien quiere quedarse, se queda con defectos, con miedos, con dudas, pero se queda. Y quien quiere irse, lo hará, incluso usando palabras que suenan a poesía. Entonces, ¿qué debes hacer si escuchas esa frase? Primero, no la contradigas con desesperación. No digas no, tú eres perfecta, ni trates de convencerla de lo contrario. Segundo, responde desde tu centro: no necesito a alguien mejor.
solo a alguien que quiera quedarse de verdad. Y observa. La mirada de quien ya se fue por dentro no puede fingirse por mucho tiempo. Y si notas que ella se siente aliviada por tu respuesta, es porque esperaba que le facilitaras la salida. Entonces, deja que se vaya. Pero no con rabia, sino con la firmeza de quien ya no acepta mentiras suaves como forma de amor. Porque después de los 50, el amor que mereces no es perfecto. Pero sí debe ser real. Sin máscaras. Sin frases adornadas que ocultan verdades rotas. Y si alguien cree que tú mereces a alguien mejor, quizás tiene razón. Y ese alguien mejor eres tú, cuando por fin te eliges a ti mismo. Pero no todas las señales vienen envueltas en palabras. Algunas se sienten en los silencios, en los cambios sutiles, en las actitudes que antes no existían. En la siguiente parte hablaremos de esos gestos que no se dicen, pero gritan. Porque cuando alguien ya no está, el cuerpo lo muestra, aunque la boca lo niegue. Parte 7. Los gestos que gritan cuando el cuerpo ya no está, aunque ella siga presente. No siempre es una frase. No siempre hay una confesión, una pelea, un anuncio dramático. A veces, lo único que cambia es la forma en que ella te mira. El amor no desaparece de golpe. Se va retirando en silencio. Primero deja de buscar tu risa. Luego, deja de compartir sus historias. Y al final, ni siquiera busca tu mirada cuando entra a la habitación. Y tú lo notas. Porque cuando llevas media vida al lado de alguien, puedes sentir cuando ya no está, aunque siga respirando en tu mismo espacio. Muchos hombres mayores me dicen lo mismo, yo sentí que algo había cambiado, pero no sabía cómo nombrarlo. Ella ya no me abrazaba igual. Se reía menos, conmigo. Pero más con el teléfono. Cada vez que intentaba acercarme, ella estaba ocupada o simplemente ausente. Y es que el cuerpo tiene memoria. El cuerpo no sabe mentir durante mucho tiempo. Una mujer que ya no quiere estar, por más que lo niegue, lo muestra a través del silencio incómodo en la cena. De las respuestas cortas. Del cansancio crónico que aparece solo cuando tú propones algo juntos. Del cambio sutil de hábitos, se arregla más, pero no para ti. De los secretos con el celular, que antes era solo una herramienta y ahora parece una barrera. ¿Y sabes qué es lo más doloroso? Cuando tú empiezas a adaptarte a eso. Cuando decides no preguntar para no incomodar. Cuando sonríes aunque por dentro algo se te rompa. Cuando duermes en la misma cama, pero ya no sientes calor humano, sino distancia emocional. Haz una pausa. Respira. Y contesta esto con honestidad brutal. ¿Estás viviendo con alguien que ya no está contigo? ¿Estás conviviendo con una mujer que ya no te escucha, ya no te mira, ya no te toca, pero sigue diciendo te amo por costumbre? A veces, lo más cruel no es el engaño, sino la ausencia compartida. Es a donde ambos se ven, pero no se encuentran. Los estoicos hablaban del poder de la observación atenta, sin juicio. Decían, no puedes controlar lo que el otro siente, pero puedes observar con nobleza y decidir desde la verdad. Entonces, observa, ¿ha cambiado su forma de hablarte? ¿Evita momentos de intimidad emocional como las charlas nocturnas? ¿Ha dejado de hacer planes contigo como si ya no se viera en tu futuro? Si la respuesta es sí, no necesitas una confesión. Ya tienes todas las señales. Y aquí es donde muchos hombres fallan, quieren respuestas claras. Pero a veces, la respuesta es la ausencia misma. Lo que toca ahora no es reclamar, ni exigir. Es mirar con compasión,
no solo hacia ella, sino hacia ti mismo. Porque tú también mereces una relación viva, donde te miren con verdad, donde el contacto sea genuino, donde la rutina no sea una excusa para dejar de amar. Y si eso ya no está, entonces no estás perdiendo una pareja. Estás soltando una ilusión. Ya vimos las frases. Vimos los gestos. Vimos cómo el cuerpo y las palabras pueden mentir o decir la verdad sin hablar. Pero ahora, en la parte final, vamos a hablar de ti. Porque lo más importante no es lo que ella hace o deja de hacer, sino cómo respondes tú. En la última parte, hablemos de qué hace un hombre sabio cuando ama y cuando tiene que dejar ir. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero que recuerdes algo importante: no todas las frases que escuchaste significan traición. No todos los silencios son abandono. Pero cuando algo cambia, cuando la energía, la mirada, la voz y los gestos ya no son los mismos, no estás obligado a cerrar los ojos. Un hombre sabio no vive aferrado al pasado. Tampoco reacciona con rabia ni victimismo. Sabe que hay momentos en la vida donde no se trata de salvar una relación, sino de salvarse a uno mismo. Si ella ya no está, aunque siga en casa. Si su voz ya no te busca, aunque diga que te quiere. Si sus frases son escudos y no puentes, entonces no necesitas más pruebas. Solo necesitas valentía emocional. La que no grita. La que no se impone. Sino la que sabe retirarse con dignidad. Después de los 50, no estás para vivir mendigando amor. Estás para compartir paz, presencia y verdad. Y si eso ya no existe, no lo llames hogar. Llámalo pasado y sigue adelante. Si este video tocó algo en ti, compártelo con otro hombre que lo necesite. Dale like. Déjame en los comentarios qué frase te marcó más o cuál viviste tú en carne propia. Y si quieres seguir caminando este camino con otros hombres que, como tú, eligen la conciencia por encima del orgullo, suscríbete al canal. Este espacio es tuyo. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, que tu dignidad sea siempre más fuerte que cualquier miedo a estar solo.